Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este es un video un teórico que continúa con los contenidos que estuvimos viendo en el teórico anterior. ¿Cuáles son estos contenidos? Bueno, habíamos comenzado con el fin del capítulo 2, que habíamos visto las cruzadas, y luego empezamos con el capítulo 1, ¿no? El orden fue invertido, pero bueno, para mí es conveniente así. Comenzamos con el capítulo 1, principalmente con las culturas mayas y aztecas, que eran las más importantes de América Central y de Norteamérica. ¿eh? Suponiendo que México, por supuesto, es Norteamérica. Bueno, ahora lo que nos vamos a encargar son de las culturas, las principales culturas que se desarrollaron en Sudamérica, Y estamos hablando principalmente de la cultura quichua, que se desarrolló en el espacio que hoy conocemos históricamente como el Imperio Inca. Bueno, ¿cuál es el origen de esta cultura quichua? Bueno, el origen se remonta alrededor del siglo XII, esto es decir, el año 1100 después de Cristo, lo cual no retrotrae demasiado el origen y el desarrollo del imperio inca. Al momento de la llegada de los españoles no habían pasado muchos años, es decir, que tenemos que anotar en este sentido el desarrollo fulminante y veloz que tuvo esta gran cultura, ¿no? ¿Cómo empezó? Bueno, empezó con un dirigente, eh, ah, obviamente el origen de la cultura quechua es absolutamente mitológico, pero sí tenemos un ser histórico, y este ser histórico es Manco Cápac, que se muda de la región del Titicaca, de donde había nacido, a una región donde supuestamente un dios le dijo que funde una nueva ciudad, ¿no? Y esta ciudad es Cusco, ¿no? Es el fundador de Cusco, digamos, Manco Cápac. Luego, a lo largo de la historia, vinieron muchos otros incas o gobernantes, pero el más importante de ellos fue un señor que se llamaba Pachacútec. Pachacútec fue el gran conquistador, digamos, fue un enorme conquistador, el Julio César o el Alejandro Magno del imperio inca, ¿no? Pachacútec fue no solamente el gran expansor de la cultura quichua, sino que además fue el que inventó este nuevo concepto que va a ser tan importante, que es el concepto de Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo quiere decir las cuatro regiones del mundo, ¿no? Vamos a tener la región del norte, la región del este, la región del oeste y la región del sur. Así se va a ordenar este gran imperio que estaban haciendo alrededor y gracias a las conquistas de Pachacútec. Luego va a venir uno también muy importante, porque se apropia de una gran extensión de territorio, que es el señor Yupanqui, Tupac Yupanqui. Señor, el Inca Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui fue el conquistador de la región del sur, que se llama Collasuyo, el Collasuyo, ¿no? Que es la región del sur. Por lo tanto, es importante para nosotros porque Tupac Yupanqui conquistó lo que hoy es el noroeste argentino, todo lo que es Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, gran parte de Santiago del Estero, incluso llega a San Juan, Mendoza, ¿no? Y por ahí cruza por lo que nosotros conocemos el puente del Inca, ¿no? Y se conecta con Chile. ¿eh? El imperio inca incluso se expandió hasta el sur de Chile, ¿eh? Hasta que encontró la resistencia de los pueblos araucanos, que fueron exitosos en esta resistencia e hicieron desistirle del avance del imperio inca, como más tarde también van a hacer desistir el avance del imperio español, cuando los araucanos mataron a Pedro de Valdivia en la región del Biobío. Bueno, entonces tenemos este señor Tupac Yupanqui como el conquistador de los territorios que hoy son Argentina, ¿no? O el noroeste argentino.
Después del señor Tupac Yupanqui tenemos otro emperador que fue muy importante, no tanto por sus logros, sino por haber gobernado el imperio inca en su apogeo. Y este señor, o este inca, se llama Huayna Capac. Huayna Capac finalmente es el gran emperador del imperio inca que en un momento va a dividir el imperio en dos de sus hijos, ¿no? El imperio ya era tan grande que divide en dos de sus hijos, Huáscar y Atahualpa, ¿no? Esa guerra civil va a ser muy cara a los intereses de la cultura inca, ya que fue usada por Francisco Pizarro, es decir, el conquistador español, para lograr lo imposible, que era con un puñado de hombres conquistar una civilización que tenía alrededor de 10 millones de habitantes. ¿Eh? Entonces, una vez visto o hecho una breve reseña de lo que es la historia del imperio inca, lamentablemente por cuestión de tiempo y de contenidos sugeridos por el programa y demás no podemos desarrollar lo que seguramente es una cultura muy rica, vamos a pasar a caracterizar a esta cultura, ¿no? Y vamos a empezar por describir la sociedad. Eh, Primero la sociedad, en la cabeza de la sociedad va a estar el Inca. ¿Quién es el Inca? Es el encargado de administrar el imperio. Pero además es un intermediador entre los dioses y los hombres. Es decir, que su figura es indudablemente sagrada, ¿no? Es un hijo del sol. El sol es Inti, es una figura, es un dios. Y el Inca no era ni más ni menos que el hijo del dios Sol. Luego tenemos a los nobles. Los nobles se dividían en dos sectores. Uno que eran los orejones, que eran los parientes del Inca, digamos, uno era noble por el hecho de ser pariente del Inca, y por el otro tenemos a los convertidos por el Inca. Había otra clase de nobles que no eran orejones, que no tenían el derecho a usar esas grandes orejeras que usaban los incas de oro, sino que eran nobles, pero de otra ascendencia y de otro origen. Finalmente tenemos, no finalmente, sino siguientemente tenemos a los curacas. ¿Quiénes son los curacas? Los curacas son los jefes de los ayllus. Los ayllus es la unidad social base del imperio inca. ¿Qué es un ayllú? Un ayllú es lo siguiente, un ayllú es una agrupación, un gran grupo familiar unidos por un ascendiente en común. Vamos a poner un ejemplo de lo que sería un ayllú, por ejemplo, en Argentina. Un ayllú son los descendientes de Manuel Belgrano, vamos a suponer, son el ayllú Belgrano. Después tenemos los descendientes de General San Martín, son el ayllú San Martín. Bueno, evidentemente los incas eran un ayllú, pero era un ayllú superior, ¿no? Al resto. Bueno, y así todos los ayllú tienen un ascendiente en común. Y esta es la base de la sociedad. Fíjense que no era la familia como nosotros la conocemos, sino la base de la sociedad. Digamos, la base del tributo se pagaba por ayllú. El Inca no le cobraba a cada ciudadano un impuesto, sino que directamente vos, tal ayllú, me debés tanta plata. Y el ayllú recolectaba entre sus integrantes ese dinero. La cabeza de este entramado social que era el ayllú era el curaca, que al mismo tiempo formaba un consejo. Y después, bueno, tenemos finalmente los campesinos, los artesanos y los yanaconas. ¿Quiénes son los yanaconas? Bueno, lo peor de la sociedad. No formaban parte de ningún ayllú o habían sido echados de los ayllú y trabajaban directamente para el Inca. Por lo tanto, ahí tenemos la sociedad. El Inca, la nobleza, los curacas y finalmente los campesinos y los artesanos. Bueno, y ahí vamos de vuelta a hablar un poco de los ayllú. Entonces, ¿qué es un ayllú? Es un grupo familiar que desciende de una misma persona. Ese ayllú es administrado por un curaca, ¿no? Este jefe del ayllú. ¿eh?
Al mismo tiempo, los Aizú tenían que cumplir con algo muy importante, que se le asigna a los españoles generalmente, principalmente por lo impopular, ¿no? Que es la mita o trabajo obligatorio que le debían los Aizú al Inca. Es decir, el Aizú tenía que dar un porcentaje de su trabajo y de su esfuerzo en forma de tributo al Inca, ¿no? ¿Cómo era esto? Entonces, bueno, cada Aizú tenía que garantizar por mes o por año, o por un periodo, cierta cantidad de trabajo para beneficio del Inca. ¿Cómo se plasmaban estos trabajos? Generalmente se plasmaban en caminos, puentes, y luego las mujeres producían ropa para el Inca, ¿no? Este trabajo era forzoso, era como un servicio civil obligatorio. En vez de servicio militar obligatorio, servicio civil obligatorio. De esto se trataba la mita. Entonces, porque vamos a ver que también durante la época de la conquista se va a hablar muy mal de la mita, y con toda razón se va a hablar mal, pero se va a hablar mal con el sentido de como institución española, pero es una institución que precede a la venida de los españoles, es decir, que es precolombina, antes de Colón. Bien, la mita. Bueno, después, ¿cómo funcionaban los Aizú adentro? Bueno, funcionaban por un criterio que era reciprocidad, ¿no? Este famoso digamos, sentido común o idealización que tenemos de la cultura quechua, que tiene que ver con esto de la Pachamama, de dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Bueno, la reciprocidad, que es eso, era un criterio muy importante, económico y social y político. Vamos a ver que tiene incluso consecuencias en las conquistas de los incas. Esta reciprocidad trata de lo siguiente: como vos parte de un ayú, se te da una parcela de tierra para trabajar. Al mismo tiempo vos, lo que trabajabas en esa parcela, lo tenías que dar, lo tenías que donar, y luego era redistribuido por las autoridades del ayú, cuya cabeza era, como sabemos, el curaca. Por lo tanto, es algo más parecido al comunismo que al capitalismo liberal, ¿no? Individualista. Es la producción, vos producís para la sociedad, ¿eh? Y después esa sociedad se encarga de redistribuir teniendo en cuenta a las personas minusválidas, a las mujeres solas, y todo ese tipo de cosas estaban contemplados por esta refinadísima cultura política y económica que tenían los incas, ¿no? Luego pasamos al Estado. Bueno, el Estado era muy simple, básicamente el poder del Inca era casi absoluto, fíjense que era el hijo de Dios, y el Inca nombraba funcionarios en diferentes partes de- del imperio. Bien parecido a lo que hacía Carlomagno en la época del imperio carolingio, ¿no? Mandaba a estos nobles, a estos duques, condes y marqueses, según corresponda el lugar a donde los mandaba, si eran duques, condes o marqueses, como funcionarios de la autoridad. Pues los terrenos, el territorio era tan grande, tan expandido el imperio, que era naturalmente, físicamente imposible que el Inca se pueda circular y estar al tanto de todo lo que sucedía en tan enorme imperio, ¿no? Finalmente es muy importante para el ejercicio del poder central de los incas las redes de caminos. ¿eh? Estas redes de caminos no solamente las vamos a ver en el imperio inca, que quizás es uno de los imperios más, si no es el más amplio de la historia, no, el más amplio es el de Carlos V de Habsburgo, ¿no? Que como vamos a ver en el capítulo 6 del libro, Carlos V de Habsburgo, por ser hijo de reyes y emperadores, heredó
España por un lado y toda América, y por el otro lado todo el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, fue fenomenal. Pero bueno, el Imperio Inca fue uno de los más extensos. Entonces, ahí la necesidad de los funcionarios y ahí la necesidad de los caminos, que esto nos tiene que hacer acordar al Imperio Romano. Digamos, ¿en qué eran buenos los romanos? Peleando, los mejores, y haciendo caminos, que no era menor la importancia. Recuerden lo que habíamos hablado a modo de introducción sobre la caída del Imperio Romano. Fue la caída también de esos caminos, ¿eh? La falta de mantenimiento de esos caminos, y con esos caminos cayó el comercio, y con esos caminos cayó la logística militar, y con esos caminos cayeron un montón de cosas, es decir, cayó el imperio. Por lo tanto, los caminos van a ser muy importantes para el ejercicio del poder de este Estado inca, ¿no? Por sobre todo el Tahuantinsuyo. Recordamos el Tahuantinsuyo como las 4 regiones del mundo que tienen un centro. Ese centro es Cusco, el ombligo del mundo. Bueno, finalmente había un sistema de comunicación, no había internet, no había telégrafo, no había nada de eso, que eran los chasquis, eran corredores, y eran corredores que iban por los caminos parando en diferentes postas, dándole a otro corredor el mensaje, y de esa forma podían llegar en un tiempo bastante considerablemente más corto que de cualquier otra forma, ¿no? Esto es decir, a velocidad de corrida de hombre, por supuesto se agarraban a personas más veloces, mejor alimentadas y demás para hacer esta función, el chasqui. Y finalmente tenemos la economía, no finalmente, sino como algo muy importante, la economía de los incas, y eso lo van a ver apenas vean una foto de, de las construcciones incas, era en las terrazas. El fuerte de la economía eran las terrazas. El centro del imperio generalmente es montañoso, por lo tanto para aprovechar las laderas de las montañas, para aprovechar las laderas hay que hacer escalones para que quede recto, y de esa forma aprovechar bien el riego y el plano y llenar de tierra. Si ustedes ven el costado de Machu Picchu son todos escalones. Entonces, las terrazas de cultivo eran muy importantes. En esas terrazas se cultivaba principalmente, no quiere decir únicamente, principalmente maíz y coca. ¿Mm? Por el otro lado, tenemos los camellones como otra forma de cultivo. ¿El camellón qué es? Es un terraplén, es decir, un montículo de tierra hecho por una persona en la costa del lago, que aprovechaba las crecidas ocasionales que tenían los lagos para rellenar a través de canales los alrededores de estos terraplenes. De esa forma también se regaba, principalmente cerca del lago Titicaca, que era una parte no solamente importante en lo económico, sino que además sagrada, porque era el origen de Huayna Capac, de Manco Capac y de Mama Oclo, que era la mujer. Bueno, y por el otro lado tenemos las llamas, que eran entonces, no solamente eran agricultores, sino que además eran ganaderos. La llama, ¿para qué se usaba? No se usaba para comer. La llama se usaba principalmente para transporte o bien para la industria textil. Entonces ahí es que tenemos la economía de los incas. Finalmente, ¿en qué se basó la estrategia de expansión? La expansión de los incas, como cualquier tipo de expansión, fue violenta. O sea, fue por medio de un ejército, por medio de la imposición y demás. Pero no nos vamos a entretener en eso, sino que además tuvo muchas complicaciones militares, por supuesto. Estas conquistas constaban de larguísimos sitios que Pachacútec tuvo que hacer, por ejemplo, para someter las ciudades de la costa peruana, ¿no? Fue muy difícil, ofrecieron una feroz resistencia a tal punto que Pachacútec tuvo que desviar muchísimos recursos para la conquista de este territorio del oeste del Tahuantinsuyo, ¿no? Pero bueno, no vamos a ver eso,
sino que vamos a ver más en los rasgos particulares que tenía la forma de conquista inca, que era la reciprocidad de nuevo. A ver, esta gente tenía tan metido dentro de la cabeza el tema de la reciprocidad que si yo llegaba, por ejemplo, eh, con un ejército conquistador, por ejemplo, sin hacer ningún tipo de violencia, yo te daba un montón de regalos, un montón de regalos. Entonces la otra cultura, digamos, se veía en la obligación de devolver esos regalos. Por este es el tema de la reciprocidad. Pero ¿qué pasa? Para el Inca no era tan desmedido hacer un regalo gigantesco, porque era el emperador más poderoso conocido. Pero bueno, para los otros sí era difícil devolver. Entonces la reciprocidad fue como una forma de coerción, digamos, del resto de las culturas. Y por el otro lado, como siempre va a pasar con los imperios más poderosos, no solamente a palo y a la bolsa, sino que también los incas van a traer mejoras. O sea, ellos venían con sistemas de regadío, sistemas de mejora política, con caminos, con un montón de cosas, como los romanos también llevaban mejoras. La más importante de las mejoras que llevaban los romanos son los acueductos que dieron vida al sur de España, ¿no? A toda la región de lo que hoy es Andalucía. Es una región muy árida. Bueno, principalmente Extremadura, y toda esa parte empezaron a ser regados eh, por estos acueductos que traían agua, ¿no? Por lo tanto, también fueron las mejoras de los incas los que permitieron o dinamizaron el proceso de expansión. Finalmente, vamos a hablar un poco, ahora sí, finalmente, de la cosmovisión que tenían los incas. ¿Qué es la cosmovisión? La valoración acerca de lo que nos rodea. ¿Cómo consideramos lo que nos rodean? Esto es la cosmovisión. ¿eh? Para ellos, lo que los rodeaba se dividía en Huaca. Huaca es lo sagrado. Todo lo sagrado se le llamaba Huaca. Entonces el Inca era Huaca, los dioses eran Huaca, los templos eran Huaca, los lugares de adoración eran Huaca, o los lugares sagrados eran Huaca. ¿Está bien? Entonces todo eso es Huaca, lo sagrado. ¿eh? Después tenemos las pacarinas. Las pacarinas son los lugares sagrados a los que se le atribuye el origen de los diferentes ayllú. Cada ayllú tuvo origen en estas pacarinas, que son estos lugares sagrados. Estos lugares sagrados pueden ser en el río, en la montaña o en el mar. Así es como continuamos a hablar un poco de los dioses. ¿Quiénes eran los dioses? Bueno, el principal dios era el Inti, que era el sol, ¿no? El sol que fertiliza la tierra, ¿no? El sol da su semilla a la tierra con esa energía. El sol, sin el sol nada crecería, digamos. Y finalmente tenemos, no finalmente, sino que tenemos, siguientemente tenemos a la Pachamama. Bueno, más de uno de ustedes debe haber escuchado esto, Pachamama, que es la madre tierra. La madre tierra donde nacen los alimentos, nada más y nada menos. Acá encontramos el vínculo imprescindible que hay entre el sol, como un principio masculino, y la tierra como receptiva como un principio femenino, ¿no? Esta era los principales ejes de la cosmovisión inca. Así seguimos con Viracocha, que es el que le dio la orden básicamente a Inti y a Quilla, Mamaquilla, que va a ser la luna, que iluminen, digamos, ¿no? Que traigan la luz. Entonces es como una especie de dios ordenador y creador. Después tenemos a Pachacamac. Pachacamac es un dios que va a estar en el subsuelo. Y no es ni nada más ni nada menos que algo muy importante en Perú, el dios que genera los terremotos, los movimientos telúricos, los movimientos de la tierra. Este es Pachacamac. Y finalmente tenemos a Mamaquilla, que va a ser la luna. Bueno,
Así llegamos al final de lo que es el Imperio Inca. Les voy a pedir por favor que hagan todas las actividades que abarquen los contenidos del Imperio Inca. Y finalmente vienen la invasión, o no la invasión, sino cómo, no la invasión, perdón, sino cómo se distribuían las poblaciones indígenas en Argentina. El libro presenta un mapa, que lamentablemente como yo no tengo mapa acá, por esto del coronavirus, no voy a poder mostrárselo. Pero al norte, al noroeste, están principalmente los Atacamas, o la cultura más importante en realidad era la diaguita, y estos formaban parte del imperio inca, de aquello que nosotros llamamos Collasuyo. Después tenemos en la región de Cuyo, tenemos principalmente parte de los puenches, pero lo más importante son los huarpes, ¿no? Estos pueblos van a ser en parte agricultores, igual que los diaguitas, que eran sedentarios y agricultores, van a ser en parte agricultores, pero también cazadores. ¿eh? Después tendremos a los pueblos originarios de la Mesopotamia, es lo que hoy principalmente es Entre Ríos, Misiones y Corrientes. La cultura más importante del lugar eran los guaraníes, pero bueno, también estaban los charrúas, ¿no? Que van a estar principalmente en lo que hoy es Uruguay. Después tenemos en la parte central de Córdoba, están los comechingones. ¿eh? Al mismo tiempo hay que decir una cosa de los guaraníes. Los guaraníes no solamente eran cazadores y recolectores y pescadores, sino que además eran sedentarios, agricultores, y usaban un sistema que usaban también los mayas, que se llama la quema y la rosa, que es muy parecido al sistema de agricultura que se dio a finales de la Edad Media en Europa. ¿En qué consta la quema y rosa? Bueno, se va avanzando sobre el monte para hacer los terrenos cultivables. Bueno, y finalmente, ¿qué tenemos? Bueno, en la región pampeana y en la región patagónica, en las grandes estepas patagónicas, vamos a tener a los pehuenches, que digamos más asociados a los pueblos que están cerca de la cordillera y del lado chileno. Después vamos a tener a los tehuelches, que van a ocupar toda la meseta central de la Patagonia. Y finalmente a los querandíes en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces así hicimos un breve reconto de lo que son las poblaciones originarias en el territorio argentino. Pero lo más importante es que nos vamos con eh, digamos, con un conocimiento bastante rico de lo que son las culturas mayas, aztecas e incas. Bueno, nos vemos entonces en la clase que viene. Les voy a pedir por favor que realicen la actividad clase a clase, que asistan al teórico, pero también que lean los contenidos, y hagan las actividades que están en el libro. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la clase que viene.